El cielo rojizo de aquella realidad era quizás el mejor ejemplo de cómo el Imperio Siniestro la había devastado un año atrás. En uno de sus tantos experimentos, los científicos al mando de Oak Siniestro habían modificado las antenas de radio de esa realidad con el único fin de potenciar su alcance y de esa forma abaratar costos gracias a una baja en la fabricación de estas. Experimento fallido y que se pagó con la sangre de esos científicos cuando la potencia de las señales eclosionó con el campo magnético del planeta, generando un sinfín de catástrofes naturales que, además de matar a la variante de Green, el único héroe de ojos verdes, condenó a gran parte de la humanidad. Los informes hablaban de un aproximado de 350.000 supervivientes, la mayoría de ellos ocultos en cuevas submarinas, pero toda la muerte que le rondaba, no significaba nada para Rojo Siniestro. Para él solo existía una única preocupación. Si no consiguen respuestas en las próximas horas, los destruiré con mis propias manos, gruñó Rojo Siniestro con un dejo de frialdad a los robots que se acercaban con el mismo papeleo. Uno que arrojaba 0 resultados acerca del paradero actual de su novia verde. Quitando un puñado de sitios en diferentes universos que podrían bloquear la señal corpórea de su chica, Rojo sabía que la otra opción era que ella podría llegar a estar muerta. Para colmo de males, la guerra había estallado a lo largo del multiverso, y cada vez escaseaban más los recursos para los siniestros mientras diferentes realidades se unían entre sí para hacerles frente. Aunque para Rojo aquella era una excusa de su mentor, el profesor Oak, quien llevaba un largo rato sin dar un solo rastro de vida, envuelto en un nuevo proyecto clasificado, incluso para ojos de rojo y verde. Regresando a la soledad de su habitación en su base de operaciones en aquel desolado mundo, Rojo se desplomó sobre un sofá mientras su mente divagaba acerca del profesor Oak. ¿Confiar en él o traicionarlo antes de que él lo traicionase? Comenzaba a debatir Rojo en su mente. ¿Se encuentra bien, amo? La voz algo distorsionada y hasta anticuada, esto comparado con los modelos actuales del ejército robótico, solía traerle calma a Rojo, quien al observar al maltrecho Pichibot, solía culparse de haberlo reprogramado años atrás. Rojo Siniestro se vio desbordado de todo tipo de flashes del pasado de su realidad, y como en medio de su incursión contra la resistencia que buscaba eliminar a Oak, Verde y él, se encontró con aquel robot mal hablado que, todavía mucho tiempo atrás de aquella incursión, lo había salvado en medio de su travesía en zona safari cuando solo era un entrenador novato que la mitad del tiempo se veía engañado por Verde y la otra mitad envidiando a su rival azul. Pese a todas las cirugías y experimentos del profesor a los cuales se había expuesto para controlar sus emociones, Rojo sintió una explosión de rabia e impotencia. «Maldita sea Verde, ¿dónde demonios te encuentras?», gritó una y otra vez el ex campeón de canto mientras golpeaba sin respiro la mesa frente suyo. Por favor, alguien que me ayude. Hibble intentaba que su propio llanto no ahogara su débil voz a medida que se movía a toda velocidad a lo largo de cuadras y cuadras de puro silencio y rastros de destrucción masiva.
En aquella ciudad abandonada por Arceus, un grupo de cadáveres reanimados de humanos, rodeaban al Pokémon tipo dragón, deseosos de probar su carne. Gible era un Pokémon que llevaba pocos días de haber eclosionado de su huevo, y que, a la fuerza, aprendió a sobrevivir en aquel mundo. La cueva en donde sus padres, o cualquier otro Pokémon que se había apiadado de su huevo, lo habían dejado rodeado de algunas manzanas y agua, se había infestado de zombies, los cuales no descansaban ni un solo segundo en su afán de devorarlo. Intentando usar algún tipo de ataque de su especie, Gible se sorprendió por el silbido de una valla de contextura pesada, la cual salió disparada directo a la cabeza de uno de los zombies, haciéndosela estallar en pedazos. El mismo escenario se repitió una docena de veces hasta que no quedó ni un solo muerto en pie. Aún llorando, pero esta vez de alegría, Gible sonrió a su salvador mientras la figura simiesca descendía de lo más alto de la palmera decorativa en la calle. ¿Usted también está solo?, preguntó tartamudeando Gible a Passimian, que había salvado su vida. Por otros de su especie que había visto a lo largo de su vida de los muertos, Gible tenía el presentimiento de que eran Pokémons que se movían en grupos. Passimian, ignorando la pregunta, gruñó de mala manera buscando alejar al bebé Pokémon mientras, en sus cuatro patas, se preparaba para huir a su refugio en la ciudad. Pero su dureza rápidamente se quebró al oír los llantos incesantes de Gible, rogándole por que no lo dejara solo. Girándose para observar al Pokémon, Passimian comenzó a debatir sobre si tomarlo bajo su custodia o no, pero aquello duró poco cuando ambos Pokémon se sorprendieron por el espectáculo que tomaba lugar en los cielos. De uno de los portales dimensionales que decoraban aquella realidad, una avioneta emergió a toda velocidad, moviéndose con dificultad mientras buscaba alguna azotea en pie y con el tamaño ideal para poder aterrizar. Aquella situación no fue solo divisada por los dos Pokémons, sino también por una figura encapuchada y amarrada a una antena de televisión satelital en uno de los edificios de la ciudad. Corriendo su capa violeta, la figura tomó la cabeza destrozada de un robot perteneciente al ejército siniestro y al cual había reprogramado para que le sirviera de cámara de filmación. Sin mediar palabra, el hombre lanzó a su Crobat de su Pokébola, amarrando la cabeza al lomo del Pokémon, quien, entendiendo su misión, voló a toda velocidad, esto en paralelo a como su entrenador tomaba una tableta digital y observaba el vuelo de su Pokémon desde el punto de vista del robot. No puede ser, nos equivocamos de mundo. Aquí no vive Tecla, exclamó Amarilla defraudada y con sus ojos entrecerrados mientras una enorme y caricaturesca gota se formaba en su cabeza. Muchos inocentes dependen de nosotros para que te equivoques de esa forma, murmuró algo molesta Don mientras emergía junto al resto de la avioneta. No te preocupes Amarilla, todos podemos equivocarnos por culpa de la presión que tenemos, le sonrió Brooke de forma amistosa. Palabras similares salieron de las bocas de Ash, Shimmy, Lionel y la Serena de cabello largo mientras estiraban sus piernas en la azotea y observaban curiosos el paisaje de la apocalíptica ciudad. Don, negándose a disculparse con Amarilla, se conmovió al igual que el resto, al observar a la Serena de cabello corto aferrar sus brazos al lomo del debilitado Suicune, esto mientras lo ayudaba a salir de la avioneta. Oye, chica, susurró Don a Amarilla esta vez con un tono más suave. ¿Estás segura de que no tienes ninguna habilidad psíquica o que ninguno de tus Pokémons puede ayudar a sanar a Suicune? Amarilla, también conmovida por el estado delicado de salud del perro legendario, reprimió sus lágrimas mientras observaba a Don. Con mis poderes o el de Mikasi, solo podríamos ayudarlo a que no sufra tanto, pero necesito de mis habilidades para seguir transportándonos a otras realidades y sin Mewtwo en nuestro grupo, casi necesita tener su energía psíquica de resguardo por si tenemos que usar su teletransportación en caso de una emergencia. Amarilla señaló esto último sosteniendo la Pokébola de su Alakazam.
Ash y Brook, con algo de desconfianza a la estructura de los bordes de aquella azotea, observaban curiosos en búsqueda de algún rastro de supervivientes, esto notando como Shimmy, observando con mayor atención, se acercaba a ellos. Oigan chicos, ¿no creen que las ruinas de esta ciudad se parecen mucho a las de Ciudad Azafrán? Ahora que lo mencionas, la voz de Ash fue interrumpida por el grito de advertencia de Pikachu, que mascullando algo en su idioma señalaba a Crobat que, tras filmarlos, buscaba emprender la huida desde los cielos. No podemos dejarlo ir. No sabemos si pertenece a los siniestros, gritó Don al resto de su equipo. Con Ash ordenando a Pikachu usar su Impact Trueno para darle de lleno al esquivo Crobat, Lionel lanzó la Pokébola de su Charizard, listo para perseguir por el aire al intruso. Para sorpresa de ambos, fueron los látigos cepa del calmo Venusaur, los cuales rodearon con suavidad el cuerpo de Crobat, acercándolo lentamente hacia todos ellos. Amarilla, no pierdas más tiempo y usa a tu Alakazam para meterte en su mente, ordenó Don solo para observar cómo Ash usaba otra estrategia con el serio Pokémon mitad veneno, mitad volador. Tranquilo amigo, no buscamos hacerte daño. Solo queremos revisar esa cabeza de robot que tienes amarrada a ti, señaló Ash con sus manos en alto mientras se acercaba lentamente al Pokémon, que cada tanto, se sacudía en vano buscando liberarse de los látigos cepa. Aguarda, gritó Don quien, tras liberar a su Empoleon, logró que el Pokémon lanzara una estalactita a tiempo, la cual chocó contra un extraño objeto afilado que por poco amputaba la mano de Ash, la cual se había alargado hacia la cabeza del robot. Confundido, Ash notó en el suelo un extraño boomerang con forma de Zubat. Brook llamó la atención de todos señalando a lo alto de aquella azotea, donde encima de una torre de agua, la figura encorvada de Zuman comenzó a ponerse lentamente, y de forma un tanto inquietante, de pie ante todos ellos. Aun guardando silencio, Zuman lanzó las Pokébolas de su Nidoking y Metapod. Sin darles órdenes alguna, el primero embistió de forma brusca, pero sin buscar hacerle daño, a todos los humanos y a los Pokémon que se encontraban fuera de sus Pokébolas, esto a excepción del Charizard de Lionel, quien a punto de atacar a Nidoking, recibió el fuerte impacto del cuerpo de Metapod, que endurecido se había dejado caer sobre la cabeza del dragón de fuego. Notando cómo su plan funcionaba a la perfección, y con los humanos algo mareados por la embestida para lanzar al resto de sus Pokémons, Zuman preparó su Pokébola para guardar de regreso a Crobat, solo para maldecir cuando su cuerpo se paralizó al instante. No sé cuánto más podré resistir, murmuró con esfuerzo Amarilla quien con sus brazos extendidos intentaba la nueva técnica de paralizar a su oponente. Pese a que Zuman continuaba paralizado, un artefacto del cinturón de su traje se activó automáticamente, y una molesta onda sónica logró herir a Amarilla, la cual gritó mientras se sujetaba ambas orejas. Zuman por su parte agradeció como gracias a su desventura del año pasado en la dimensión de la Sheisikrie, había logrado estar preparado ante posibles enemigos con habilidades psíquicas o paranormales. Tomando uno de sus diminutos boomerang para lanzárselo a Venusaur, quien intentaba volver a tomar a Crobat, Zuman notó como un disparo desde el cielo, destruyó su artefacto, y tanto él y sus Pokémons, así como el grupo de Ash y Don, observaron como distintas naves de tamaños de helicópteros, se preparaban para abrir fuego contra el edificio. Esto bajo las órdenes de los robots del Imperio Siniestro que las tripulaban. Cuando los primeros disparos hicieron estallar parte de la avioneta del grupo, Zuman reaccionó y tras guardar a sus 3 Pokémons, extendió su capa mientras planeaba entre los edificios hasta perderse de vista. Por su parte, el Charizard de Lionel y Amarilla se valieron de su vuelo y su habilidad de levitación para sujetar a todo el grupo que, tras el inicio de derrumbe del edificio, se preparaban para la caída libre.
Pesan demasiado, gritó nerviosa Amarilla aún flotando en el aire y mientras con parte del grupo flotando al ser rodeado de su energía, buscaban esquivar la nueva ráfaga de disparos de los robots, algunos de ellos comenzando a ser pulverizados por los lanzallamas de Charizard, también con problemas para sostener el peso excesivo de la otra mitad del grupo en su lomo. Oigan, ese Pokémon nos está ayudando, exclamó Shimmy, quien flotando en el aire señalaba como entre los restos de un rascacielos cercano, Passimian con un aterrado Gible aferrado a su cuello, se trepaba y comenzaba a lanzarle ladrillos a los robots. Aprovechando esos valiosos segundos, Amarilla y Charizard lograron hacer aterrizar en tierra firme a todo el grupo sano y salvo. ¿Por qué las desgracias no dejan de seguirnos?, murmuró resignada la Serena de cabello largo cuando ahora, en las calles de la destruida ciudad Azafrán, todo tipo de horda, al igual que tropas de soldados robóticos, comenzaban a rodearlos. Gary Oak suspiró hondo y formuló su mejor sonrisa mientras se preparaba para aceptar la videollamada de la hija de su viejo amigo. Desde la aparición de aquellos portales en los cielos y el sinfín de reuniones de emergencia con el gobierno, Gary refunfuñaba del por qué había aceptado el puesto de su abuelo tras su retiro, pero pese a todos sus problemas, la chica no merecía preocuparse en exceso del problema con el que lidiaban los adultos. Lico, me alegro de ver que Sprigatito y tú se encuentran bien, señaló en calma Gary mientras la chica y su Pokémon lo saludaban de manera afectuosa del otro lado de la pantalla. «Guau, ¿dónde encontraste a ese Pokémon?», señaló asombrado Gary cuando la figura maltrecha de Tesla se colocó enfrente de la pantalla. El profesor, si bien se sorprendió por la extrema longevidad del Pikachu, así como su habilidad en el habla humana, enfocó toda su atención en la bizarra y aterradora historia que Tesla le resumió sobre la amenaza que acechaba a todo el multiverso. Pidiéndole a Tesla que le diese un segundo, Gary corrió a revisar algunas de sus cajas de cartón rellenas de cientos de papeles y anotaciones. Finalmente, el joven profesor regresó con unas anotaciones en su mano. Es increíble la coincidencia de tu nombre y lo que me dices, ya que hace un tiempo atrás recibí la visita de una especie de científico loco que se presentó ante mí como el Dr. Tesla Westinghouse y me pidió ayuda para contactar con el gobierno o el ejército y alertarles de los cambios que estaba sufriendo el espacio y tiempo y todo el telar multiversal. A medida que Gary continuaba hablando, la señal comenzó a presentar más y más fallos hasta que finalmente la pantalla formó un enorme cartel con la advertencia de que no había señal de internet. ¡Demonios! El caos debe haber iniciado, murmuró Tesla mientras comenzaba a pensar en la revelación de Gary acerca de una variante suya humana. Tesla temía por su propia integridad física, al igual que la de la chica y su Pokémon si aquel Tesla humano era el mismo criminal sin escrúpulos que el Pikachu supo ser décadas atrás antes de su encuentro con Ash Ketchum. Un débil golpeteo en la puerta del hogar de los Ketchum sobresaltó a Tesla, quien tras recibir la negativa de Lico de que no esperaban visitas, al igual que de su hogar encontrarse en medio de la ruta, Tesla ordenó a Sprigatito a proteger a la chica y esconderla en su habitación, esto mientras el Pikachu anciano, en pose de ataque se acercaba lentamente con sus 4 patas hacia la puerta. Usando un débil chispazo para girar el pomo de la puerta, Tesla vio una figura humana anteponerse ante él. «¿Pero qué carajos?», murmuró Tesla al notar al nervioso y despreocupado anciano de lentes y ridículos bigotes que se presentaba ante él. Sin mediar palabra alguna, el anciano dejó caer todo tipo de artefacto que cargaba entre sus brazos y tras tomar una pequeña antena, comenzó a pasarla por el cuerpo del incómodo Tesla que lo miraba con hostilidad. «Sí, pequeñín, efectivamente mi invento no miente y tú perteneces a otra realidad. Oh, por cierto, lo olvidaba», tras murmurar aquello, el anciano, seguido por Tesla, salió al exterior a saludar a una familia de Pokémons compuesta por un Abra, una Kadabra y un Alakazam, quienes de forma amistosa le devolvieron el saludo para luego teletransportarse.
Ellos me ayudaron a llegar aquí cuando una de mis máquinas detectó tu llegada a nuestro mundo hace unas horas. Solo tuve que ayudarlos con un problema de migraña de su pequeño Abra, sonrió el anciano mientras acomodaba sus gafas y continuaba observando con fascinación al desconfiado Tesla. Increíble. Sencillamente espectacular. No hay palabras que te describan, pequeñín, susurró Tesla Westinghouse cuando tras presentarse con su variante Pokémon, comenzó a sujetar al molesto Pikachu en brazos para estudiarlo con mayor atención. Tesla, quien en un principio se preocupaba del peligro de su variante, ahora se mostraba decepcionado de la imagen débil y patética de su contraparte humana, aunque por otro lado respiraba aliviado de su inteligencia y conocimientos en ciencia. A mi querido Nicola le habrías caído bien, señaló con nostalgia el anciano. Tesla, sorprendido por oír el nombre de su viejo entrenador, descubrió cómo en esa realidad, Nicola había sido el Psylocke inicial de su contraparte humana y a la vez el mejor amigo que Tesla Westinghouse había tenido. Quizás le agrades a mi nuevo amigo, susurró el Tesla humano mientras lanzaba a su Quagsire de su Pokébola. Siempre quise conocer a un Quagsire, exclamó alegre Lico, quien junto a Sprigatito, espiaban toda la situación desde la puerta semiabierta de su habitación. A mí me incomoda su cara de nada, señaló algo nervioso Tesla por la forma sin expresión alguna en que Quagsire lo observaba mientras Lico y Sprigatito intentaban jugar con el nuevo Pokémon del hogar. Tras esto, Tesla observó con seriedad a su contraparte humana, indicándole que debía ponerlo al día con los últimos sucesos en el multiverso. Señor, debemos ayudarlos, gritaba Girle mientras su pequeño cuerpo se sacudía con violencia en la espalda de Passimian, aún enfocado en esquivar los disparos de los robots, todo esto mientras descendía a toda velocidad el rascacielos desde donde había ayudado a Ash y su grupo. El rayo solar de Venusaur, el lanzallamas doble de Charizard y la hidrobomba de Blastoise dieron de lleno en una parte de las naves que atacaban desde los cielos. Suicune por su parte, intentó lanzar uno de sus rayos de hielo, pero su entrenadora rápidamente lo detuvo para que no se sobreesforzara en vano hasta lograr la ayuda del mundo de Tecla. Bui Bui, pantalla de humo, ordenó Amarilla a su Buisin, el cual sin perder tiempo rodeó de su nube tóxica aparte de la horda de zombies, que, sin su olfato y vista, comenzaban a chocarse entre sí. Casi, lánzalos lejos, gritó luego la entrenadora a su Alakazam, quien mientras usaba su energía psíquica para hacer flotar a los zombies y hacerlos volar a metros de distancia, notaba como su entrenadora liberaba al resto de su equipo, el cual se unía a Empoleon y los demás Pokémon para hacer frente con sus ataques directos a los zombies, que por suerte para ellos, contaban con una cepa similar al mundo de donde provenían Brook, Shimmy y demás, y el contacto con su carne putrefacta no equivalía a ser contagiado. Tiene que haber una antena de radio cerca para acabar con todos ellos, gritó Ash a sus amigos mientras con su hombro tacleaba a un zombie cercano para luego pisar su cabeza. Eso no importa ahora. Nuestra prioridad es refugiarnos de los muertos y los robots y encontrar un nuevo avión o lo que sea para huir de este mundo, le respondió Don, quien se valía de un oxidado cartel para empujar a varios zombies y hacerlos caer de espaldas. Por poco, amigo, le sonrió Brook a su Electrivire tras usar un tubo metálico para destruir la cabeza del zombie que se encontraba a punto de saltar a espaldas del Pokémon eléctrico. Con Brook regresando junto a Ash, Shimmy y las Serenas, Infernape se propulsó de un salto para colocarse cerca de su viejo rival eléctrico, el cual destruía zombies de a docenas sin darse un solo respiro. Olvida las maldades que hizo nuestro viejo entrenador y enfócate en proteger a nuestros nuevos entrenadores, gruñó molesto Infernape a Electrivire, quien con el legado de Paul aún pesando sobre sus hombros, aprovechaba la marea de zombies para quitarse la bronca contenida.
Con parte de su cuerpo recostado sobre el asfalto, Frogadier temblaba de miedo ante los ojos rojizos de los muertos vivos que lo rodeaban, pero que por suerte eran eliminados por Pikachu, Sceptile, Poliwhirl y su vieja amiga Malamar, todos ellos rodeando al atemorizado Pokémon. Discúlpame Frogadier por exponerte a forma, exclamó la Serena de cabello largo con un dejo de culpa mientras extendía la Pokébola de Frogadier. Para su sorpresa, su variante de cabello corto la detuvo mientras la observaba seriamente. Si realmente amas a tu Pokémon debes dejar de sobreprotegerlo antes de que sea demasiado tarde. La Serena de cabello largo, aún indecisa, oyó la voz de Lionel a sus espaldas. Ella tiene razón. Tu Pokémon tarde o temprano deberá hacer frente a los muertos. Venusaur, por aquí amigo, gritó Shimmy al Pokémon de rojo, el cual notó como el joven le señalaba a Passimian y Gidle, quienes, tras regresar a tierra firme, se veían rodeados de varios zombies que buscaban aprovechar su cansancio. Ash, quien notó algo similar, alertó a Blastoise y ambos Pokémon se valieron de sus ataques para poner a salvo a los dos Pokémon salvajes. ¿Se encuentran bien?, gritó preocupado Ash para solo recibir un gruñido de desconfianza de Passimian. Brook, quien se encontraba cerca, divisó cómo Gidle caminaba con algo de dificultad tras haberse torcido su tobillo. ¿Me dejarías cargarte en brazos mientras intentamos huir de aquí?, le sonrió Brook al pequeño Pokémon tipo dragón, el cual le trajo todo tipo de recuerdos sobre Cynthia y su Garchomp, e inclusive sobre su Chasmy en su época de Happiny, de la cual pensaba a diario sobre qué habría ocurrido con ella. Atemorizado por la situación, Gidle extendió sus pequeñas patas para que Brook lo sujetara. Passimian por su parte giró su cabeza hacia Amarilla, quien, valiéndose de su mentalismo y su conexión con los Pokémon, observó a Passimian. Lamento haber leído tu mente, pero necesitamos que nos lleves a tu escondite. Por favor. Suplicó la chica algo atemorizada por los muertos y robots que no paraban de llegar. Passimian, tragándose su orgullo, aceptó con su cabeza y tras el grito de advertencia de Amarilla, todo el grupo comenzó a seguir al Pokémon Primate, el cual se valía de su agilidad para saltar y esquivar a algunos robots y zombies rezagados que eran fácilmente eliminados por el grupo de humanos y Pokémons. Notando cómo sus objetivos huían a toda velocidad, Zuman se hundió en la oscuridad de un desolado callejón del cual, tras activar un botón oculto en una de las paredes, logró que unas compuertas secretas, camufladas como paredes de ladrillos, le dieran acceso a uno de sus escondites donde reposaba su arca móvil, un futurista auto reforzado de metal y con la forma de un Arcanine, la evolución de un viejo Pokémon de su infancia. El arca móvil en segundos aceleró a fondo hasta quedar frente a Passimian y el resto del grupo. Aún dentro del auto, Zuman hizo emerger de la trompa del coche varios misiles de pequeño tamaño. «Maldición, no nos dará tiempo de atacarlo con nuestros Pokémon», exclamó Don, quien esperando lo peor se sorprendió cuando parte de los misiles fueron dirigidos a los zombies y robots mientras la otra parte destruyó todo tipo de escombros de un edificio a media cuadra de distancia. Abriendo la compuerta del arca móvil, Zuman liberó a sus 3 Pokémon para luego observar al resto del grupo. El edificio al que acabo de hacerle un agujero se llama Corporación Sylph, por favor acompáñenme a su interior. Con el grupo dudando de las intenciones de Zuman, los Pokémon del encapuchado comenzaron a trabajar en equipo para eliminar a robots y zombies por igual. Crobat, usando su confusión sobre las débiles mentes de los muertos vivos, Metapod usando su dureza para que los muertos que intentaran morderlo se destrozaran las mandíbulas y finalmente Nidoking encargándose de destruir a los robots. No tenemos otra opción, el refugio de Passimian está muy lejos y además estará solo sin sus Pokémon, gritó Amarilla a sus amigos para convencerlos. Pero no puedes dejar aquí solos a tus Pokémon, exclamó Shimmy a Zuman.
Estamos acostumbrados a usar esta estrategia y además nuestros enemigos nos han dado por muertos un sinfín de veces, susurró Zuman mientras aceleraba su arca móvil al interior de Sylph, aguardando impaciente a que todo el grupo de Ash se adentrara allí. Una vez esto ocurrió, los últimos misiles del arsenal del arca móvil, derrumbaron nuevos escombros que aislaron a todos ellos del exterior. Crobat, quien fue el primero en notar a su entrenador a salvo, emitió un chillido que fue oído al instante por Nidoking y Metapod. El Pokémon mitad veneno y mitad volador comenzó a volar hasta perderse de vista, en paralelo a como Nidoking sujetaba a Metapod entre sus brazos y comenzaba a escalar en un edificio cercano. «Dios santo», exclamó con tono de preocupación Tesla Westinghouse mientras con sus manos temblando apoyaba su taza de té. El anciano sintió algo de pena, pero alivio a la vez, al ver a Liko y Sprigatito jugar inocentemente junto a Quagsire, ignorando toda la tragedia que su variante Pokémon le había relatado. Con su rostro serio, el Tesla humano tomó de entre todos sus experimentos, una caja cuadrada decorada de todo tipo de cableado y batería energética y tras apoyarla en la mesa, observó al Tesla Pokémon. Hace algunos años me hice con los documentos de este proyecto abandonado por la antigua presidenta de la Fundación Ether. Como imaginarás, en teoría sirve para viajar entre realidades, pero jamás me animé a utilizarlo ya que a quien lo use, lo puede teletransportar a cualquier lugar. Para peor tampoco sé cómo usarlo para regresar a este mundo. Tesla observó a su variante humana. Me sirve. Quizás con algo de suerte, pueda terminar en algún mundo futurista o con recursos suficientes para ayudarme a regresar con mis amigos. Solo dime cómo encenderla. Tesla se sorprendió cuando su variante humana sujetó con ambas manos la caja. Yo te acompañaré en tu misión, me necesitas por si la caja se rompe o se sobrecarga. Además, necesitas que un humano te acompañe, por lo que me contaste, imagina el peligro que correrías si terminas en una realidad donde también eres un Pokémon criminal buscado. Tú y tu estúpido Pokémon se quedarán aquí a cuidar a la niña hasta que sus padres o su Pikachu regresen, gruñó molesto Tesla quien apoyando sus dos patas intentaba hacer fuerza para quitársela a su variante humana. Oigan, Sprigatito y yo no los dejaremos solos. Tú me dijiste que debía convertirme en una heroína como mis padres, y esta es la situación ideal, señaló decidida Liko al Pikachu anciano. Con Liko, Sprigatito y Quagsire sumándose a la discusión, todos ellos apoyaron sus manos y patas sobre la caja, ignorando cómo a medida que la discusión se convertía en más y más acalorada, uno de ellos activaba la caja, la cual en segundos teletransportó a todos ellos sin dejar rastro alguno y desconociendo cómo segundos luego, un confundido Pikachu con sombrero entraría al desértico hogar de los Ketchum. Qué raro, mi viejo amigo Pikachu me dijo que la humana se encontraba aquí, señaló Capitán Pikachu mientras se rascaba la cabeza. En otra de las infinitas realidades, era Zuman quien se ponía al día con la historia de Ash y sus amigos, aunque solo dando a cuentagotas su propia historia de vida, al igual que sus sospechas iniciales y el por qué había atacado a todos ellos. Estoy al tanto de la existencia de otras realidades y algunos de ustedes en mi mundo fueron líderes de gimnasio o campeones hasta sus muertes cuando el apocalipsis inició hace 3 meses. Zuman señaló esto observando a Don, Lionel, Shimmy y Brook. Por ese mismo concepto multiversal sospeché de ustedes ya que en teoría existen infinidad de variantes malignas suyas y tenía que estar seguro, pero su lenguaje corporal no miente. Disculpen mi desconfianza inicial, señaló Zuman con absoluto respeto. Lo importante es que sus Pokémon regresaron sanos y salvos, sonrió la Serena de cabello largo al oír algunos sonidos desde los pisos superiores del destruido edificio. No son ellos, murmuró Zuman en estado de alerta mientras preparaba su Zuberax. Enmascarado, ¿qué demonios son esas cosas?
mencionó preocupado Don al divisar cómo entre los agujeros del techo, comenzaban a emerger las terroríficas figuras de unos humanoides zombificados con unas grotescas alas y su mandíbula deformada como si fuera un pico. Esto sin contar con las protuberancias en su frente. Esas cosas parecen a la Serena de cabello corto, quien de forma subconsciente se aferraba algo atemorizada al brazo de Ash, fue interrumpida por Zuman. Sí, se parecen a Noctowls. Se trata de la corte de Noctowls, una cofradía secreta que enfrenté varias veces en el pasado y que buscaron mezclar los genes de los Noctowls y los zombies, pero fallaron en mantener su consciencia. ¡Malditos!, gritó Ash al notar como uno de los Noctowls descendían en picada para tomar de sus pies, reconvertidos en afiladas garras, a Passimian de los hombros. Pikachu Impact Trueno. Blastoise Hidrobomba. Sceptile Hoja Afilada. Infernape Lanzallamas. En orden, Pikachu hirió una de las alas del Noctowl, luego Blastoise usó su ataque para hacer caer parte del techo encima del Noctowl, quien, mareado, pero aún aferrado a Passimian, fue eliminado por los dos ataques en conjunto del Pokémon tipo planta y el tipo fuego. ¿Te encuentras bien?, preguntó preocupado Ash a Passimian mientras lo ayudaba a ponerse de pie, ignorando cómo el Pokémon parecía conmovido por aquel acto desinteresado en salvarlo. Tras la orden de Don, todo el grupo formó un círculo donde, pese al aspecto intimidante de la corte de los Noctowls, gracias a su experiencia en amenazas pasadas no tardaron mucho en eliminarlos sin recibir baja alguna. Zuman, combatiendo a su lado, fue tomando nota mental de cada una de sus estrategias. Por favor, síganme, susurró Zuman con su voz grave mientras, tras activar un elevador secreto en uno de los pisos inferiores, fue acompañado por todos ellos hasta un subsuelo secreto de la corporación Sylph. Una especie de guarida con todo tipo de armamento al igual que provisiones y artefactos curativos para Pokémons. Desde que mis padres compraron la corporación Sylph, se llevaron a cabo proyectos secretos que luego aproveché durante mi carrera contra el crimen y en el apocalipsis. A medida que Zuman hablaba, los ojos de Shimi y Amarilla brillaban de forma ridícula. Jamás creía que iba a conocer a un superhéroe, señalaron ambos al unísono. Aun guiando a todo el grupo por el gigantesco refugio, Zuman apoyó su mano en una de las paredes y tras oír varios dispositivos, la pared se abrió y dejó lugar a una futurista avioneta con diseño de Zubat. Hay espacio de sobra para todos ustedes, indicó Zuman mientras abría la puerta de piloto del Zubat móvil. ¿Y quién te invitó a nuestro grupo?, señaló Don de forma pasivo-agresiva. Aunque me quede aquí y use el conocimiento que ustedes me dieron, destruir las antenas de radio no significarán nada ante los robots y las amenazas de los portales. Me uniré a ustedes para salvar a mi mundo, indicó de forma tajante Zuman. Con Zuman solo dándoles 5 minutos para reunir más provisiones antes de partir de allí, el encapuchado activó una especie de tubería secreta por la cual sus 3 Pokémon salieron ilesos y listos para resguardarse en sus Pokébolas. ¿Todo listo, pequeño?, sonrió Brook al alegre Gible, quien tras recibir el spray de aquella super poción sobre su pata, notó alegre cómo ahora podía moverla con normalidad. Por su parte, Ash notó a Passimian alejarse de todos ellos. Espera. Nos vendría bien un Pokémon aguerrido como tú para nuestra misión de salvar a los inocentes, le sonrió Ash al Pokémon, quien tras observar la felicidad de Gible en brazos de Brook, agachó su cabeza y tras tragar su orgullo, tomó una Pokébola de entre las provisiones de Zuman para lanzársela a Ash. Ash, tras agradecerle su confianza, sonrió y capturó a Passimian para luego colocarlo en su cinturón de entrenador. Sin preocuparse por el colapso total de la corporación Sylph, el Zubat móvil emergió hacia los cielos donde Zuman, al mando de este, notó como Amarilla y Don se sujetaban de las manos para aislar a la avioneta futurista con su energía. Ninguno de ellos notó como Zuman, segundos antes de adentrarse a un portal dimensional, presionaba un botón secreto de su Zubat móvil.
La señal viajó a lo largo del multiverso hasta llegar a una de las realidades con más avances y progreso. Una que estaba al tanto de la amenaza de los siniestros, así como de las de los ojos verdes. Sentado a solas en su oficina, Máximo Peñas recibió la alerta de Zuman. El Caballero de la Noche había hallado a una de las variantes más perfectas de ojos verdes, y sin perder un solo segundo, Máximo dio alerta al resto de los Illuminatis.